Queridos amigos, como sabéis, las enfermedades y los sufrimientos eran considerados por muchos judíos en tiempo de Jesús castigos que Dios infligía en los pecadores. El judío de la época de Jesús, en su creencia sobre la justicia de Dios, pero al mismo tiempo muy poquitos creían en la vida eterna, tenían que justificar de alguna manera que Dios era justo, que Dios era un juez implacable con los pecadores en esta vida, no en la siguiente, en esta. Y por tanto la enfermedad era para ellos el mayor castigo de Dios, la señal de que aquel que la sufría había sido, o era, mejor dicho, un gran pecador a quien Dios había castigado. Y dentro de la lista de enfermedades, la peor de todas, a la que llamaban hermana de la muerte, era la lepra. Un leproso no podía acercarse a una persona sana. Tenía que gritar: «Aléjate, aléjate, impuro, impuro». Un leproso tenía que ir con el manto cubriéndole la cara por encima del labio superior. Un leproso no podía entrar en una ciudad habitada. Un leproso tenía que vivir solo. Un leproso era un muerto en vida. Era uno que había perdido la figura humana. Era el mayor de los pecadores, el mayor de los castigos. La lepra era incurable. Pero lo peor es que el leproso no solo era rechazado por los hombres, sino que también era rechazado por Dios. O eso creían. Dios detestaba y rechazaba al leproso por su pecado. Queridos amigos, soy Eduardo, sacerdote, y desde Aranda de Duero, en Burgos, España, tengo el gusto de acompañaros en esta reflexión semanal del Evangelio. Lo encontramos en San Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Evangelio que ya hemos comentado en otras ocasiones en este canal. Podría haberos puesto el enlace para que vayáis al vídeo donde ya se ha comentado, pero prefiero hacerlo de nuevo, en esta ocasión insistiendo en aspectos diferentes a los que subrayé la vez pasada, tal vez. Os invito a leer el pasaje de hoy desde el punto de vista de la catequesis que nos quiere transmitir el evangelista Lucas. San Lucas, San Marcos, San Mateo, San Juan no eran cronistas, no escribían para contarnos chismes. No, su intención no era decirnos curiosidades de la vida del maestro, no. Son catequesis. Catequesis que han de ser leídas como tales. Son pequeños tratados de teología. Y por tanto, decir que el relato de hoy lo vamos a leer como una parábola no significa para nada que estemos diciendo que Jesús no curó a estos 10 leprosos. No. Jesús les curó. Jesús se encontró con ellos. Jesús alabó al samaritano que volvió. Pero el relato contiene detalles que no son curiosidades, son catequesis, son signos, símbolos, que para el cristiano de la primera comunidad eran evidentes, porque eran cristianos provenientes del judaísmo, pero para nosotros no son evidentes. Vamos a ir desentrañando, pues, cada pasaje de este encuentro maravilloso entre Cristo y aquellos 10 hombres carcomidos por la lepra. Una vez, dice el Evangelio, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 leprosos. Jesús va camino a Jerusalén y pasa por un poblado que, nos dice el evangelista, no está ni en Samaria ni en Galilea. Dice, está entre Samaria y Galilea. Es un poblado un poco curioso. Parece un poblado
de frontera, no pertenece a nadie. Es un poblado especial. Los leprosos no podían entrar en poblados, no podían. Tenían que vivir en las montañas, entre los árboles, entre las rocas, en medio de los valles, en fin, tenían que buscarse cuevas donde poder vivir. El evangelista nos dice que hay un poblado que desde el punto de vista teológico significa lugar donde todo está organizado, lugar donde todos piensan igual, lugar donde todos se han de amoldar a una manera de ver la vida. Es el signo del mundo, de la sociedad, de lo que nos viene impuesto desde fuera. Hay que pensar así, hay que aprobar el aborto y si no lo apruebas eres un retrógrado. Hay que aprobar cualquier tipo de unión y llamar a todo matrimonio, indistintamente de lo que sea. Y si no lo haces, eres un homófobo. El poblado simboliza el sentir común. Y los leprosos tenían prohibido vivir en poblados. Por eso vemos que más allá del detalle geográfico o cronístico con el que Lucas nos cuenta todo esto, hay un sentido mucho más profundo que es espiritual. Los leprosos no podían vivir en los poblados. Por tanto, se nos está diciendo que aquellos 10 hombres salieron del sentir común. Para poderse acercar a Jesús, tenemos que imitar a estos leprosos, salir de lo que todo el mundo piensa, todo el mundo cree, todo el mundo te impone. Hay que ser valientes para ser cristianos, hay que ser fuertes, para no tener miedo de que alguien te diga, tú parece que has llegado de la Edad Media, ¿cómo piensas así sobre esto o aquello? Sí, mucho antes que la Edad Media. Yo pienso según Jesús de Nazaret, que vivió hace 2000 años. Se nos dice también que salen de un poblado, todos juntos, samaritanos y galileos. Es un poblado que está entre un sitio y otro, y más adelante se nos dirá que uno de ellos, que curiosamente era extranjero, era samaritano, no había conocido al Dios de Israel, era un extranjero, un aparentemente pagano, uno de los que no son los mejores. Se nos dice que vivían juntos. Los que se odiaban de manera habitual estando sanos, cuando reconocen que les une la enfermedad, se unen para vivir juntos. Fijaos, la condición de pecadores me une indisolublemente a todos mis hermanos. Soy pecador. El número 10, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, simboliza a la totalidad. Una sinagoga, para poder tener culto los sábados, necesitaba que fueran por lo menos 10 adultos presentes. Si había 10 adultos, había comunidad. Los 10 leprosos nos están diciendo que todos aquí somos pecadores. Que esa lepra que simboliza el pecado, aunque sabemos que la enfermedad no es un castigo de Dios, ni muchísimo menos. La enfermedad no es consecuencia de mi pecado y soy más pecador cuantas más enfermedades tengo, o al revés, cuanto peor me siento es que he sido más pecador. No, hay gente que vive muy lejos de Dios y que está fenomenal físicamente porque no hacen más que cuidarse. Pero tranquilos, que a todo cerdo le llega su San Martín. Hay personas santas, me viene ahora a la mente Santa Bernardita de Lourdes, que vivieron toda su vida enfermos. La enfermedad no es un castigo de Dios.
Pero en la simbología que estamos analizando, la lepra simboliza el pecado. Estos hombres pecadores, que somos todos, se acercan a Jesús. Se acercan a Jesús y rompen con la ley antigua. La ley que decía cuando un leproso se acerca a un hombre sano tiene que gritar: lejos, lejos, que soy un pecado, que soy un impuro, aléjate que soy impuro. Estos hombres se acercan a Jesús y rompen con el mandato de la ley antigua, rompen con la tradición malvada que les hace sentirse alejados de Dios. El pecador no es rechazado por Dios, es amado entrañablemente por Dios. Y por eso existe la Iglesia, y la Eucaristía, y la confesión, y los sacramentos, porque Dios no para de buscar encontrarse con el pecador. Y aquellos 10 leprosos se acercan a Jesús con la esperanza de que el Dios a quien Él ha venido a revelar sea diferente al Dios del que les han hablado los fariseos y los escribas. Les han dicho que Dios rechaza al leproso, que Dios aborrece, que Dios desea la muerte del pecador y del enfermo. Y se acercan a Jesús porque ven en Él el reflejo de un Dios diferente. En Jesús Dios nos ha revelado su gloria, y de hecho lo veremos al final del Evangelio. No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Es decir, no seremos capaces, gracias al perdón que hemos recibido de Dios, de reconocer que el amor de Dios es infinito. Se acercan a Jesús y en lugar de gritar aléjate, le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Solo en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento se dirigen a Jesús llamándole por su nombre, Jesús. Los 10 leprosos, el ciego Bartimeo en San Marcos, y luego el buen ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Le dice el ladrón arrepentido desde la cruz. Llamar a un hombre por su nombre es lo mismo que decir que hay cariño, que hay cercanía. Tú no te encuentras con el presidente de tu país y le dices: «Oye, Pedro». Lo puedes hacer, pero normalmente no. Si te diriges a él con respeto, utilizas los títulos adecuados: señor presidente, Santo Padre. No le dices: «Hola, Paquito, majo». No, Santo Padre, señor presidente. Incluso al obispo, don Mario. No dices: «Oye, Mario, ¿qué tal? ¡Qué alegría!». No, utilizamos títulos para establecer la distancia correspondiente entre 2 personas. Estos no utilizan títulos. Jesús, Maestro, como diciendo amigo y maestro. Es decir, enséñanos cómo es Dios. No le dicen cúranos, no, porque la lepra es incurable. Le dicen ten compasión de nosotros. La lepra es una enfermedad que produce en el cuerpo efectos muy parecidos a los que produce el pecado en el alma. Es una enfermedad que no te mata directamente, pero que al hacerte insensible hace que te mueras de otras cosas. Lo peor de la lepra es que te hace insensible. Ya no distingues entre el frío y el calor, entre una mordedura y una caricia. Tu insensibilidad va desfigurando tu rostro. Te puedes cortar un dedo y no enterarte. Vas perdiendo la humanidad. Pierdes la imagen de Dios. Dios, que ha creado también físicamente al hombre a su imagen y semejanza. Dios no tiene cuerpo y no sabemos en qué medida nuestro cuerpo corresponde a la divinidad de Dios, pero estamos creados a su imagen y semejanza. También nuestro cuerpo
es templo de Dios, es sagrario de Dios. Por eso la lepra, como el pecado en el alma, era considerada la peor de las enfermedades. También el pecado, cuando hacemos que entre en nuestra vida y que se establezca, nos hace perder la sensibilidad, nos hace incapaces de distinguir el bien del mal. Es increíble cómo vivimos en un mundo donde la gente aprueba el aborto y les parece lo más normal que una madre pueda matar al niño de sus entrañas. Y luego defendemos a las focas, a los dinosaurios, defendemos lo indefendible, nos rasgamos las vestiduras por cualquier payasada y estamos atentando contra la vida humana. Bien, el pecado destruye en el hombre la imagen de Dios, deshumaniza al hombre, le hace insensible, le hace incapaz de reconocer el bien del mal. Todos hemos usado a veces la expresión «qué persona tan mala», no es ni humana, yo qué sé, ante una situación de terrorismo, de homicidio a sangre fría, algo que nos ha parecido terrible, decimos «qué falta de humanidad, son peores que animales, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden matar así? ¿Cómo pueden mentir así? ¿Cómo pueden engañar así? No son ni personas humanas». Y es que el pecado desfigura al hombre y a la mujer. Por eso estos hombres se acercan a Jesús y le dicen: «Ten compasión de nosotros». Palabras que se usan en la Santa Misa al inicio: «Miserere nobis, miserere nobis», ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dice: «Marchaos que no os quiero ver». No, perdón. Ese evangelio nunca se ha escrito, gracias a Dios. Eso no sucedió. Sucedió todo lo contrario. Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». En otras palabras, fiaos de mí y cumplid con lo que estableció Moisés. Volved a Dios, porque Dios no rechaza. Fiaos de mí y sabeos amados por Dios. Id a presentaros a los sacerdotes. Id al templo. No tengáis miedo. Sois hijos amados. Este es el mensaje de la Iglesia para con los pecadores. Aunque tristemente durante muchos siglos tal vez se ha predicado otra cosa. Yo no estaba. Yo os digo que nací hace 39 años, así que lo que sucedió hace 40 yo no lo he visto. Si vosotros habéis visto que la Iglesia condene al pecador y le desee el infierno, yo no lo he visto nunca, nunca he oído nada parecido. Yo siempre he oído este mensaje: id a presentaros a los sacerdotes. Dios te ama y desea que vuelvas a Él. Esta es la palabra de Jesús para con los pecadores. Y aquellos leprosos, encantados y felices, echaron a correr, se fiaron de Jesús. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. 10 hombres, todos nosotros, a quienes Jesús invita a volver al Padre, a volver a la misericordia, a volver a la palabra de Dios. Y cuando reconocemos que el haber conocido a Jesús nos ha dado una vida nueva, cuando reconocemos que todo lo bueno que hay en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras relaciones, es un regalo que tenemos porque hemos sido engendrados en la fe, que si yo sé perdonar es porque conozco a Jesús, que si soy generoso, que si en mi familia hay cariño, hay amor, hay unión, que si sabemos amarnos incondicionalmente, que si soy sacerdote, que si predico el Evangelio, que si tú eres laico o consagrado o consagrada, que si tienes hijos o nietos a los que has educado en la fe, en fin,
Si al contemplar tu propia vida eres capaz de reconocer que todo es un don de Dios, de que te has fiado de Jesús y de que has apostado por Él, entonces volverás a Él y reconocerás su gloria. Jesús no se queja porque no le hayan agradecido, no. De hecho, Él es el primero que nos dijo que tu mano derecha no sepa lo que da tu izquierda, o al revés, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Jesús es el primero que nos ha dicho: no busquéis que os paguen en esta tierra, amad a todos sin buscar recompensa, porque la recompensa os la dará vuestro Padre. Jesús no se indigna porque no vengan a agradecerle, no. De hecho, los otros 9 cumplieron con el mandato de Jesús. Jesús les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y seguro que fueron y se presentaron y les declararon limpios y les dieron el acta de que estaban limpios y pudieron volver a entrar en la comunidad cristiana y abrazaron a sus mujeres, a sus hijos, y seguro que después buscaron a Jesús para darle gracias. ¿Cómo no? Estarían todos el Domingo de Ramos aclamándole. Jesús alaba que es un samaritano el que viene a dar gloria a Dios. Eso es lo que dice literalmente, lo leo. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Fijaos, era uno de los que menos preparados se supone que estaban para reconocer a Dios. Era un pecador, era un alejado, era un publicano, era una prostituta, era un ladrón, era un perezoso, era un lujurioso, era un egoísta, era un iracundo, Pon todos los pecados en él. Esos pecados que tantas veces hemos señalado en los demás, pues bien, ese es el que está más preparado para dar gloria a Dios. Jesús dice: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios? Aquí está la frase. Más que este extranjero, este pecador, este no bendecido, este que no entra en esas estrellas que Abraham contaba, porque no es del pueblo de Israel, este para quien no hay Yahvé, solo este ha sido capaz de reconocer la gloria de Dios. La gloria de Dios no son los aplausos que Dios recibe cuando nosotros le miramos y le decimos qué grande eres. No, eso no es la gloria de Dios. Esa es la gloria como la entiende el mundo. Gloria en griego se dice doxa. Doxa es la opinión cierta de alguien, es decir, lo que alguien es. Dar gloria a alguien es reconocer la verdad de lo que es. Hace un tiempo una persona me dijo en una confesión: soy una mala persona. Y yo le dije: no es verdad. Eres un hijo de Dios que a veces hace cosas malas y a veces buenas. Eres un hijo de Dios. Lo malo que has hecho no te define. Bueno, pues dar gloria a esa persona es decirle la realidad de lo que es. Tú eres un hijo de Dios. Eso sí que te define. Y eso lo serás siempre, en el cielo y en el infierno, en la tierra y en el más allá. No te podrás desprender nunca de ese título de ser hijo de Dios. Tus pecados son accidentales, son como una costra, que en cuanto te metas debajo de la ducha de la gracia de Dios, quedas limpio, no forman parte de tu esencia. Tu esencia no es esa. Tu esencia es que eres amado por Dios. Esa es la esencia que te define. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Significa: Señor, tú eres amor, tú eres perdón. Señor, todo lo bueno que me ha pasado es gracias a ti. Señor, a ti te lo debo todo. Y esa es la gloria que tenemos que darle a Dios. Y la gloria de Dios brilla más, aunque suene muy mal lo que voy a decir, cuanto más oscuros son los pecados de quien le da gloria.
La gloria de Dios brilla más cuanta más oscuridad, porque la gloria de Dios, su poder, su presencia, su omnipotencia, todo lo que Dios hace, no es sino manifestación de su esencia, que es que Dios es amor. Y ese amor brilla más cuando tiene que destruir el pecado y el desamor. La misericordia de Dios brilla en el pecado del hombre. 10 leprosos que somos tú y yo, que nos unen nuestros pecados, en eso sí, somos solidarios. Tú y yo tenemos muchas cosas en común, aunque creamos que no, somos pecadores. Esos hombres, tú y yo, salimos de una ciudad, salimos de un modus vivendi, salimos de una mentalidad para acercarnos a Jesús, rompiendo las normas que nos rodean, rompiendo los clichés, rompiendo las falsas imágenes de Dios, nos acercamos a Jesús y le decimos, Jesús, Maestro, no te alejes de mí, al contrario, ten compasión de nosotros. Y al vernos, Jesús nos dice, id a presentaros a los sacerdotes. Nosotros alegres hemos caminado el camino de la vida, sabiendo que a pesar de nuestra pobreza, de nuestro pecado, de nuestra lepra espiritual, Jesús es capaz de limpiarnos, y cuando reconocemos que todo lo que hay en nuestra vida es pura gracia de Dios, volvemos a grandes gritos y nos postramos a los pies de Jesús. Nuestra vida es un grito de alabanza, y rostro en tierra, adorándole porque Él es Dios, le decimos, gracias Señor, porque me has sanado. Somos samaritanos, somos pecadores, somos poca cosa, y Jesús se extraña de que sean tan pocos los que vuelven a Él. Jesús se extraña de que tan pocos den gloria a Dios. Finalmente, el texto termina con una frase preciosa de Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate y sé libre. Jesús no nos ata. Jesús nos dice, vete, vive, vive. No he venido a atarte, no he venido a hacerte esclavo. Tu fe te ha salvado. Porque te has fiado de mí, por eso estás libre de tu lepra y de tu pecado. La fe en Cristo nos salva. Esa fe de la que los discípulos le decían, Maestro, aumentanos la fe. Esa fe de la que Jesús dice, basta un granito de mostaza para que seas capaz de decirle a esta higuera, arrójate en el mar, y la higuera se arranca de raíz. No era una higuera, era una morera. Era para ver si estabais atentos. Sí que algunos estabais atentos. Me lo habéis dicho que es morera. Bueno, esa fe es la que Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy, queridos hermanos. Con una invitación termino. La invitación es la siguiente: a lo largo de este día, o mañana, o pasado, vete ante Jesús en la Eucaristía, ponte de rodillas ante Él y dile, Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Ten compasión de mi pobreza. Ten compasión de mi lepra. Y cuando reconozcas que Él ha tenido compasión, vuelve a Él y póstrate y reconoce que ha sido tu fe en Jesús, tu confianza en Él, porque esa es la fe en Jesús, confiar en su palabra, fiarnos de Él, ser generosos porque Jesús me ha dicho que voy a ser feliz así, ser desprendidos, ser amables, ser de los que perdonan, ser puros de corazón, ser capaces de pedir perdón porque te has fiado de Jesús. Esa es la fe de la que nos habla Jesús. Y dile, Jesús, gracias porque al fiarme de ti, he descubierto que mi vida es maravillosa y todo lo bueno que hay en mi vida me lo has regalado tú. Y antes de pedir la bendición de Dios, quiero agradecer a aquellos que, pues, de vez en cuando suceden estas cosas, que venís a Aranda
a visitarme. Me hace muchísima ilusión. Han venido recientemente 2 hermanas de México y California, respectivamente, en un viaje a España. Pues han hecho un huequito para venir a Aranda. Muchísimas gracias. Una familia, un matrimonio y su hija, maravillosos. Habéis venido recientemente desde Ciudad Real, si no me equivoco, con un queso y un vino maravilloso. Bueno, es una maravilla saber que tengo tantos amigos en todo el mundo y yo les digo, no vengáis porque os voy a decepcionar, pero bueno, a pesar de todo la gente quiere venir, pues oye, yo encantado de recibir vuestras visitas aquí en Aranda de Duero. Estoy en una parroquia llamada Santo Domingo de Guzmán, en Aranda, junto al Hospital Santos Reyes, junto al único hospital que hay en Aranda. Y bueno, pues de una manera o de otra entráis en contacto conmigo y pues es una alegría recibir vuestras visitas. Hace tiempo también vino una parejita de jóvenes de Colombia, de México, de Estados Unidos. Bueno, una maravilla. De hecho, la última familia que vino, los de Ciudad Real, están ahora mismo, estos días, o han estado, no sé si siguen o se han marchado ya, en Lourdes, rezando por todos nosotros. Bueno, pues todo esto para decir que creo que tenemos una gran familia, la familia de la fe, que nos une en esto y en tantas otras cosas, no solo en la fe, sino en tantas otras batallas del día a día en las que muchos de vosotros y yo estamos en el mismo escuadrón, el escuadrón de la libertad, el escuadrón de la gente despierta, de la gente que ve más allá de lo que no quieren que veamos y que no quieren que hablemos, porque sabéis que hablar de más supone muchas veces ser censurado, ser borrado, ser cancelado. Pero somos libres, somos almas despiertas, queremos vivir despiertos para Dios. Jesús lo dijo en el Evangelio: velad, vigilad y orad. Vigilad, estad despiertos, que no os engañen, que no os metan el gol. Estad despiertos. Bueno, somos muchos los despiertos cada vez más en el mundo de la fe y en el mundo de la sociedad. Que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros, que el Señor os mire benignamente y os conceda la paz, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Que paséis un feliz día, un feliz domingo, día del Señor.